Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su canal Jesús, el Gran Yo Soy. Nuevamente damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente compartir de su palabra, ¿va? Y en este caso vamos a estudiar el Salmo capítulo 20. Gracias a Dios ya hemos estudiado 19 salmos que espero hayan sido de mucha edificación, ¿va? Y estos dos salmos que vienen, el 20 y el 21, también que sean de mucha edificación, ¿va? Vamos a hablar de estos dos salmos. Claro, una parte primero, primero el 20 y después el 21, porque estos dos salmos son lo mismo. O sea, no quiero decir que contienen lo mismo, sino que en el Salmo 20 vemos cómo el pueblo está orando, está haciendo una petición al Señor. Y en el Salmo 21 vamos a ver cómo el Señor respondió a esa oración. Es importante que el tema de estos salmos, porque así lo vamos a catalogar, ¿va? El tema de estos dos salmos se va a llamar así: el nombre del Dios, del Dios de Jacob. Así, perdón que no lo expliqué bien, pero así se van a llamar estos dos salmos. Vamos a hacer un solo tema, ¿va? Con estos dos salmos, porque como les explico, es casi lo mismo, pues. En el Salmo 20 estamos viendo una oración que está haciendo el pueblo de Israel, y en el Salmo 21 es la respuesta que recibió el pueblo de Israel. Y por eso el tema de este salmo sí se va a llamar el nombre del Dios de Jacob. Ahora, es interesante que aquí se está mencionando específicamente el nombre del Dios de Jacob, precisamente porque estamos viendo que es un pueblo obediente el que está adorando al Señor. Y se distinguen de esa manera el nombre del Dios de Jacob, porque claro, ese fue el mismo Dios que se le apareció a Jacob allá, ¿va? En Betel, donde leemos en Génesis capítulo 39, ¿verdad? No, 38, pero entre esos capítulos está. La cuestión es que Jacob luchó contra Dios, ¿va? Aunque es una forma figurada, porque Jacob nunca le iba a ganar a Dios, ¿va? Desde luego que no. Pero la idea es que por su fe Jacob prevaleció y recibió esa promesa. Ahora aquí estamos viendo a un pueblo obediente. Muchos historiadores, aunque claro, aquí la Biblia, principalmente David, no nos explica sinceramente. Sí, el salmo es al músico principal, Salmo de David, eso es indiscutible, como el siguiente salmo, el Salmo 21. Se nos dice que David se lo dirige al músico principal, pero no nos explica con motivo de qué es este salmo. Muchos teólogos, podría ser, ¿no? Pudo haber sido cualquier batalla, pero muchos teólogos sostienen que el pueblo, cuando hizo esta oración, se estaba refiriendo a una batalla que iba a tener David con los sirios y con los amonitas, que eso sale en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, en el segundo libro de Samuel, capítulo 8 y 9, de los capítulos 8 hasta el 12. Entonces el pueblo, en esa ocasión, David está recordando en medio de estos salmos cómo fue que oró un pueblo obediente. Y es aquí precisamente donde vemos a toda una nación obediente. Yo les he explicado a través de los estudios de los salmos que David fue el único rey obediente al Señor. Claro, después de David no le podía decir que no, hubieron otros reyes que fueron obedientes. Claro, si ustedes no han leído esa parte de la Biblia, los que han leído saben que la misma nación de Israel se dividió en dos reinos, ¿va? Y que después de la muerte de Salomón se dividió, pero mientras estuvo David mantuvo unida la nación y obediente al Señor. Por eso dicen muchos teólogos que David fue el mejor de todos los reyes. Es cierto que después de David dicen algunos teólogos que hubieron otros reyes buenos, ¿va? En el caso de Josafat, de Azarías, de Ezequías, que algunos dicen que Ezequías fue el mejor después de David. Algún que otro teólogo dicen que hubo otro rey que fue, dicen que, pero no son todos los teólogos, la mayoría de teólogos sostienen que David fue el mejor, ¿va? Algunos otros dicen que hubo otro rey que inclusive fue más obediente al Señor que David, que se llama Josías, ¿va? Pero bueno, aquí no vamos a hablar de los reyes de Israel, ¿va? Los que hubieron, pero aquí sí vamos a hablar en este salmo cómo se nos presenta a toda una nación unida bajo el liderazgo de un rey obediente también, en este caso David. Porque David no permitió, a pesar de sus enormes fallas, que no lo vamos a negar, ¿va? David tuvo enormes fallas. A pesar de eso, David logró que la nación siempre pusiera su mirada en Jehová, en el nombre del Dios de Jacob.
cosa que otros reyes no pudieron, ¿va? Porque la nación se dividió. Después, debido al pecado de Salomón, ¿va? Dios dijo que iba a castigar a la nación. Pero claro, ¿va? Es que ya había idolatría en el corazón del pueblo. Pero mientras estuvo David, la nación siempre obedeció al Señor. Y eso es lo que estamos viendo. Veamos las primeras cosas que piden para el rey, porque David va a enfrentarse a una batalla. David aquí nos está contando la historia de lo que iba a hacer y va a enfrentarse en una batalla contra sus enemigos. Si fueron los sirios o los amonitas, bueno, o si fueron otros enemigos, pero la cuestión es que aquí vemos a un pueblo súper obediente. Veamos lo que dice, lo que piden primeramente. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, y te envía ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Vean qué interesante que este pueblo tan obediente que es, no está pidiendo poder ni nada de eso, no. Solo están pidiendo que Dios oiga en el día de conflicto a David. Y claro, David se estaba enfrentando a un conflicto, porque las guerras que tenía David, como toda guerra, son peligrosas, pues. Bien decía alguien que ni la corona de oro que llevaba David en su cabeza, ni la gracia que llevaba en su corazón lo libraba de las aflicciones. Voy a volver a repetir, decía esta persona: ni la corona de oro que llevaba David en su cabeza, ni la gracia que tenía en su corazón lo libraba de las aflicciones. Y aquí vemos que David va a enfrentarse a una guerra. Y claro, las guerras no son nada agradables. No lo podemos ver así. Aquí vemos a un pueblo que está pidiendo al Señor, al Dios de Jacob, que oiga en el día de aflicción a David. Con esto David no se está eximiendo de orarle al Señor, ¿va? Recordemos que David también, a pesar de que sabía que el pueblo estaba orando por él no se eximía de orar, él le pedía ayuda a Dios. Es aquí donde estamos viendo a un hombre, a un pueblo y a un hombre en un solo pensamiento. Qué lindo si todos los reinos del mundo fueran así, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues, a veces los líderes de las naciones muchas veces son desobedientes, o a veces es el pueblo que es desobediente, y en fin, tenemos tantos problemas en el mundo. Si lo comparamos hoy con el estado actual de Israel, pues deja mucho que decir el estado actual de Israel. Nada que ver con el pueblo que estamos viendo aquí cuando David lo gobernó. Un pueblo que verdaderamente obedecía y oraban al Señor. No pedían poder, solo pedían que Dios lo librara a su rey, en este caso David, porque era el que lo representaba, de todos esos enemigos que querían destruir a la nación. Y miren lo que dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Aquí por eso les decía que el salmo se llama el nombre del Dios de Jacob, porque ellos van a hacer esa diferencia, pues les van a demostrar a los demás pueblos que el nombre del Dios de Jacob es el Dios verdadero. Así como protegió a Jacob allá hace años, así los va a defender a ellos, y ellos están demostrando que los demás dioses que tenían las naciones paganas eran falsos y que el nombre del Dios de Jacob era verdadero. Están pidiendo porque Dios oiga la oración de David, porque David, claro, no era un hombre que se quedaba a esperar: el pueblo está orando por mí. No, eso no lo eximía. Él también oraba. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. No podemos esperar a que solo otros oren por nosotros también. A veces nos caemos en esa tibieza, a veces en esa pereza, se podría decir, ¿va? Lo cual no es bueno, ¿va? Tenemos que siempre estar en oración, ¿va? Y dicen: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Solo veamos ahí la obediencia de este pueblo. Me están diciendo que Dios le dé fortaleza. O sea, sí, le están pidiendo que Dios le dé fortaleza también, ¿va? Pero lo que quiero dar a entender, que no están pidiendo que sea David el que haga la defensa, pues es Dios quien tiene que defenderlo a él. Ni siquiera ellos se atribuyen eso. Así tengan todo el ejército que tengan. Y dice: te envía ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Es increíble que esta nación entendía que el único lugar de adoración era el santuario donde estaba el tabernáculo, ¿va? Y desde luego ese tabernáculo estaba en la ciudad de Sión. Era el lugar donde Dios se manifestaba, ¿va? Donde Dios decía cómo era su voluntad. Claro, no vamos a decir que el lugar en sí era lo más sagrado, o sea, era sagrado sí porque habitaba la presencia de Dios, pero lo que quiero dar a entender
Es que los judíos, como obedientes que eran, ellos entendían que el santuario solo era un símbolo. Ellos sabían que no es que solo ese lugar era donde se manifestaba la presencia del Señor, pero ese era el lugar donde Dios estableció que ahí iba a Él manifestar su voluntad siempre, ¿va? Claro, ellos no podían quedarse con esa idea eterna de que solo ahí iba a ser. Recuerden que cuando Cristo vino, Cristo es sombra, en Cristo se cumplió todo eso, el santuario también. Pero por un momento ellos entendían que Dios oía sus oraciones desde ese santuario donde se reunían a hacer los sacrificios, ¿va? Todo eso ellos como pueblo obediente lo miraban como algo simbólico, no como algo que de ahí va a venir el poder, que muchas veces se cae en ese fetichismo, de pensar de que imagínense si estos hombres, si este pueblo hubiera entendido que era el santuario, el lugar sagrado, o lo hubieran hecho como algo fetichismo, pues como decir, este lugar es el que me protege, y no entendían que es la presencia de Dios que habitaba ahí. Entonces por eso dicen, Dios te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Porque claro, ese fue el lugar donde Dios estableció para que ellos entendieran su voluntad, ¿va? Y como centro de adoración. Todo en esto estamos viendo muy bien a una nación bien obediente. Yo sé que esto a veces, tocar estos temas en YouTube es un poco difícil, ¿va? Pero tenemos que reconocer que la nación actual de Israel es una nación desobediente. Da tristeza ver cómo la nación de Israel se sienten orgullosos de ser el centro mundial del homosexualismo. Según ellos es un orgullo que a Jerusalén se le declare la ciudad universal del homosexualismo. Es triste, como dice Pablo, a un pueblo que le fueron dadas las promesas y las leyes, cómo terminó convirtiéndose en un escenario pues del pecado y de la idolatría, si lo podríamos decir. Es cierto que el actual Estado de Israel dice que ellos permiten toda religión, y sí, son abiertos a eso, no lo vamos a negar, pero sí son desobedientes al Señor, no obedecen la verdad, y hacen cosas muy, muy crueles. Tenemos que reconocer, yo sé que tocar este tema es un poco delicado a veces, ¿va? Pero tenemos que reconocer que lo que están haciendo en Gaza no es nada bueno tampoco. Matar a ese montón de gente inocente, civiles. Y yo sé que hay mucha gente, pastores lamentablemente, que idolatran bastante al Estado hebreo, ¿va? Que dicen que sí, en la guerra todo se vale, pero lo que uno se pregunta es, ¿pero y es que esos civiles verdaderamente están guerreando contra ellos? Yo sé que los que le hacen guerra al Estado de Israel son los terroristas de Hamas. Ellos sí son peligrosos. Es contra ellos que tienen que derrotar las fuerzas de defensa israelí. A ellos sí los tienen que derrotar, pero no matar a ese montón de civiles. Si lo contrastamos con esto que estamos viendo aquí en este salmo, aquí este pueblo está pidiendo que Dios proteja y que los proteja a ellos de sus enemigos. Sí, estamos de acuerdo, Israel tiene derecho a defenderse. Inclusive, podríamos decir también que lo que el 7 de octubre del 2023 los terroristas de Hamas le hicieron a la nación ahí, en ese atentado, fue horrible, es cierto, no lo vamos a negar, fueron cosas feas las que hicieron ellos también. Y está bien que Israel repelió ese ataque, ahí tiene derecho Israel a defenderse como lo hacían aquí esta gente. David era un rey obediente, él sabía muy bien que no era un rey que buscaba venganza así, o que buscaba molestar a otros reinos. Él solo, si lo atacaban, ahí se defendía y ponía su confianza en Dios. Pero lo que está haciendo Israel por el momento aquí en Gaza, ya eso es un genocidio. Difícil que sea decirlo así, porque está matando gente civil. Según las cifras que se dan en las noticias, ya van 61,000 civiles palestinos. Y alguien podrá decir, no, pero es que los palestinos son guerrilleros, pero la mayoría de esos civiles, niños que se están muriendo de hambre, y eso no es una exageración. Hasta el mismo presidente Donald Trump acaba de decir que en verdad están dejando morir. Ahí en Escocia lo dijo Donald Trump, para que no digan que es invento mío, ¿va? Donald Trump acaba de decir que Israel está dejando morir a niños de hambre ahí. Ya le llamó la atención al primer ministro, a Benjamin Netanyahu. Entonces eso no es un pueblo que estamos viendo que está... Eso es opinión personal mía, ¿va? Eso parece que fuera una venganza desmedida de la nación de Israel.
Se les pasó la mano. Bueno, si en una ocasión hasta el mismo ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que sí, se les había pasado la mano con este conflicto. Porque es que han matado gente. ¿Ustedes creen que la mayoría de esos civiles que han muerto ahí en Gaza son gente que está de acuerdo con los terroristas de Hamas? Posiblemente ellos ni estén de acuerdo con eso, pero les tocó vivir en ese lugar tan feo. Perdón, no el lugar, perdón, me expresé mal, disculpen ahí la expresión, ¿va? No es que el lugar es feo, el problema es que les tocó vivir en una nación que es, o con personas como los de Hamas, que son terroristas violentos. Pero ustedes creen que la mayoría de los civiles quieren estar involucrados en ese conflicto. No, ellos solo quieren vivir en paz. Yo sé que pueden justificar diciendo, sí, es que muchos de esos piensan en el terrorismo. No todos están de acuerdo. Es como pensar que la mayoría de judíos están de acuerdo que haya guerra. No están de acuerdo tampoco. Solo quieren vivir en paz, pues, como ciudadanos. Pero bien, va, eso es lo que pasa, lamentablemente, va. Muchos pastores defienden, va, y dicen, no, que el Estado hebreo es el pueblo de Dios. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios es la iglesia. Y la iglesia está constituida tanto de judíos y gentiles, claro, siempre y cuando nazcan de nuevo, como lo dijo nuestro Señor Jesús. Pero bien, volviendo aquí, va, dice, ya están pidiendo que Dios oiga a David en el día de la angustia, que lo defienda y que le sostenga desde el santuario, ¿va? Que era el lugar donde se representaba a Dios, ¿va? Claro, no porque el lugar tuviera un fetiche de que ahí venía el poder, no, sino porque ahí se manifestaba la presencia del Señor. Ellos solo miraban como simbólico eso. Hay otra cosa que ellos le recuerdan al Señor, no como sacándole en cara, sino como recordándole al Señor lo obediente que ha sido David. Miren lo que dice en los versículos 3 y 4. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Qué interesante que otra de las cosas que está mencionando es que Dios haga memoria de las ofrendas y holocaustos que David le ha hecho. No como sacándole en cara, va, Señor, mira, David ha sido obediente. No están pensando en eso. Solo están presentándole a Dios cómo ellos están agradecidos de tener a un rey tan obediente, que constantemente presenta esos sacrificios por el pecado, por agradecimiento, por fallas personales. Estamos viendo a un hombre que verdaderamente dirigió a una nación con obediencia. Y por eso piden ellos al nombre del Dios de Jacob. Toda la nación pide que Dios haga memoria de eso. Que tienen un rey obediente. Que Dios mire que están agradecidos porque tienen a un Dios obediente, a un rey obediente, en este caso David, ¿verdad? Y claro, David era un hombre que presentaba sus sacrificios y toda la nación, ¿va? Porque eso es lo bueno cuando hay un rey obediente. Miren, cuando un líder es bueno, es cierto, puede que hayan siempre problemas, pero cuando es un líder que tiene carácter, va a poner el respeto, va a poner el orden, pues. David tenía esas cualidades. Sí, fue un hombre que falló porque, como lo vemos, va, en su historia, lamentablemente la Biblia no nos oculta eso de las fallas de David, va. No puede hacerlo tampoco la Biblia, va, porque la Biblia tanto cuenta lo bueno como las fallas que tuvieron estos siervos de Dios, va. Pero aquí estamos viendo a un hombre que la nación está orando por él, una nación obediente. Y dice, y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Claro, están refiriéndose al campo de batalla, ¿va? Que Dios le dé conforme al deseo de que David salga victorioso, pues. No porque David quiera burlarse de sus enemigos, David no tenía ese carácter. No vayamos a pensar que David, si vencía a sus enemigos, era para bufarse y decir, sí, hemos destruido a estos miserables. No. David no tenía ese pensamiento. David solo lo hacía por defensa. Y ahí sí se vale que la gente, no, si mueren, es porque están atacando, pues ellos tienen derecho a defenderse. ¿Cierto? Mucha gente critica y dice, no, es que Israel también, es cierto, Israel tiene derecho a defenderse. Nadie dice, pues, nadie cuestiona eso. Tienen derecho a defenderse porque es una nación. Pero sí, tenemos que aclarar de los terroristas, de los que quieren destruirlo. Como vuelvo y repito, no de esa población. Esa población, ¿qué culpa tiene? Ellos no tienen nada que ver en él. Posiblemente, como les he explicado, ni siquiera quieren estar involucrados en esos conflictos. Es como la guerra con Ucrania y Rusia. ¿Ustedes creen que la mayoría de gente quiere estar involucrada en la guerra? No, hombre, no quieren eso. Pero quienes pagan los platos rotos siempre son los del pueblo y los meros líderes allá.
no se pasa nada. Eso es lo feo de la guerra. En cambio aquí no, aquí estamos viendo a un hombre que el pueblo está pidiendo que cumpla conforme al deseo de su corazón, es decir, que David salga victorioso, pero ellos saben que David no iba a salir victorioso para mofarse de sus enemigos, no. David lo hacía siempre por defensa y glorificando al Señor, sabiendo que era el Señor que le daba la victoria y que lo que David quería era que los enemigos no tocaran a la nación de Israel. Eso es bueno, eso sí es válido, miren. Y si lo vemos en la actualidad, sí, ellos tienen derecho a defenderse también, está bien, pero no atacar a la población civil, eso sí, ya ahí sí se les pasó la mano. Y dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, sí. Todo el consejo es de que David salga victorioso, es la misma idea, las estrategias que pone David para ganar esa guerra. Pero obviamente David pidiendo que sea Dios quien lo dirija, pues. ¿Se han fijado ustedes lo que hemos leído en la historia, va? Cómo David era tan obediente al Señor que él siempre decía, Señor, puedo ir a ese lugar y lo voy a destruir, o destruiré a estos hombres. Y el Señor, si le decía, sí, ve, iba, y si no, no iba. Entonces eso es lo que están diciendo estos hombres, pues que Dios cumpla el deseo, ese deseo de salir victorioso para defender a la nación. Pero David no lo iba a hacer con el deseo malvado de mofarse y los derroté miserables, no. No se está refiriendo a eso, es una burla. Él lo hacía siempre glorificando a Dios, pero también defendiendo su estado, pues tenía derecho. Y si lo vemos, también ellos tienen derecho, el estado actual de hebreo, los israelitas, sí, los judíos lo tienen, pero de defenderse y de atacar solo a los que les quieren hacer daño. Y tenemos que aclarar eso también. Y siguen otras cosas, dice, aquí el pueblo ya acaba de pedir una oración, es lo que estamos viendo, ¿va? Ahora miren la confianza que manifiesta este pueblo, ese es el segundo punto, la confianza del pueblo. Miren lo que dice, esto que van a decir en los versículos 5 y 6 dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Miren la confianza y la certidumbre. Certidumbre significa la seguridad que tiene este pueblo de que sabrán de que aparte de que Dios va a cumplir el consejo de David, que es para defender a la nación justamente, ¿verdad? Ahora ellos saben que Dios va a enviar esa salvación. Bueno, ellos mismos lo presenciaron con el mismo David. Como David fue ese hombre tan obediente que cuando habían enemigos que los querían atacar, David oraba al Señor y el Señor enviaba su salvación. De eso estaban seguros. Aquí sí estamos viendo, fíjense que por fin, aquí estamos viendo, en este salmo David nos está describiendo por fin a una nación israelita obediente al Señor. No como los israelitas que salieron en el éxodo allá en Egipto, que por todo se quejaban, vieron las 10 plagas, vieron cómo Dios abrió el mar rojo, cómo la columna de fuego defendió a los israelitas de los egipcios. Y ese pueblo se quejaba por todo. Pero aquí en esta ocasión David nos está describiendo a una nación verdaderamente obediente. A una nación que verdaderamente se alegraban porque sabían que la salvación era de Jehová. Dicen, nos alegraremos en tu salvación. Ellos tenían garantizado de que Dios siempre enviaba la salvación cuando se hacía con obediencia. Y David era un hombre bien obediente. Y claro, por eso salieron victoriosos. Es lo que vamos a ver en el siguiente salmo, en el 21. Cómo esta nación vio la salvación del Señor y cómo más bien ahí están alabando al Señor. Esa es una alabanza por la oración, el Salmo 21. Nos alegraremos en tu salvación. Créanme que no hay más gozo saber de que Dios nos salva de todo. Y literal, es Dios quien manda su salvación. Cuando somos librados, como le he dicho anteriormente, cuando somos librados de un peligro, de un accidente, en todo eso podemos ver la seguridad, la salvación o la protección, que es una idea, ¿no? Y claro, sobre todo que Él es el único que nos da la salvación eterna a través de su Hijo, ¿va? Y dice, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios, conceda a Jehová todas tus peticiones. Eso de alzaremos pendón en el nombre de Dios es como la idea de que el estandarte, pues como una idea como de una bandera, pues
Obvio, no vamos a decir que en ese entonces el pendón era como las banderas actuales, no sabemos cómo eran esos estandartes que ellos usaban, pero la idea es que ellos van a representar, la idea es que ellos van a salir victoriosos y van a poner como ese estandarte, pues como decir, salimos victoriosos por el nombre del Dios de Jacob, no por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que están dando a entender esta nación que fue obediente en ese momento, esa generación de personas que vivieron con David que fueron obedientes al Señor. Ellos saben que alzarán pendón en el nombre de nuestro Dios, dicen, dando a entender, vamos a enseñarles, vamos a demostrarles a nuestros enemigos que la salvación viene en el nombre de nuestro Dios. Este es nuestro estandarte, como decir, este es nuestro Dios verdadero, pues a Él es que representamos y Él es el que nos salva. Esa es la idea. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Vuelven a repetir esto como una garantía de que Dios siga escuchando a David, porque sabían que David era un hombre que los mantenía en paz, pues. O sea, a pesar de que vivían en guerra y todo, pero ellos tenían la seguridad de que David era un hombre obediente y que la nación no iba a caer. Y sí, y si lo vemos, la mayoría de historiadores dicen que David logró que la nación se mantuviera tan fuerte que nadie pues entraba a Israel y saqueaban a Israel, como pasó en el tiempo de los jueces, por ejemplo, o en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los jueces, perdón, que entraban y venían los enemigos y saqueaban y se robaban todo el grano, mientras que David no. Cuando David fue rey y obedeció al Señor y toda la nación, los enemigos nunca pudieron entrar a Israel y no les hicieron daño. Por eso dicen, Jehová siga concediendo tus peticiones, claro, porque era un hombre obediente. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Aquí vemos una doble interpretación, como les he dicho anteriormente, porque aquí se está refiriendo tanto a David como al descendiente de David, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. En ese caso sí, ellos reconocieron que David era el ungido verdadero de Dios. Inclusive ellos sabían muy bien que el descendiente de David, el Señor Jesús, también iba a ser el siguiente ungido, el rey que ellos iban a esperar. Claro, lamentablemente cuando Jesús vino, la mayoría de los líderes, más que todo judíos, no lo recibieron con alegría, pero aquí el pueblo está reconociendo que David es el ungido, el rey que Dios había escogido para dirigirlo, no Saúl, lamentablemente, que ahí el pueblo cometió ese grave error, de pedir rey y pidieron que fuera Saúl, y bueno, vieron el desastre que fue Saúl, pero aquí este pueblo está reconociendo que verdaderamente el Señor usó a David como su único ungido para dirigir a toda la nación. Pero ellos entendían también de que un día el descendiente de David, el verdadero, el ungido del Señor, ese también iba a venir algún día. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Vuelven otra vez a reconocer que Dios oye esas oraciones ya no desde el santuario, sino desde los cielos. Que la respuesta va a venir desde arriba y se va a manifestar desde el santuario, obviamente, esa es la idea. Con la potencia salvadora de su diestra, es decir, la mano derecha, pues, que siempre indicaba que Dios, claro, recuerden que para esta gente la idea era que la mano derecha representaba fuerza y poder. En pocas palabras, ellos estaban diciendo de que es Dios que nos iba a salvar con esa potencia. Ojo, que ellos están reconociendo en todo esto que la salvación solo es del Señor, que es Dios quien manda su poder, que inclusive aunque usó a David para desjarretar, como va a seguir diciendo en los versículos 7 y 8, que aunque David logró desjarretar o desequilibrar esos cabellos, ellos recuerdan que ese poder le vino a David por medio del Señor, por medio de esa potencia salvadora. Dicen aquí en los versículos 7 y 8, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué interesante que las naciones aquellas confiaban en sus carros, en sus jinetes de caballo. Y sí, eran naciones que, si lo vemos bien, eran naciones poderosas, la verdad. Es más, cuando los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, ¿qué fue lo que les dijo Dios? Es cierto, ustedes van a una tierra donde hay naciones más poderosas que ustedes,
pero si ustedes me obedecen, yo los destruiré a ellos delante de ustedes, les decía el Señor, por medio de Moisés. Entonces aquí vemos que dicen ellos, aquí sí estamos viendo una nación, miren que verdaderamente está poniendo su confianza en el Señor. Estos confían en carros, dice, sí, ellos tenían hasta carros errados, imagínense cómo ya tenían bien avanzado, aunque no tenían tecnología, pero cómo imaginaban bien para hacer carros poderosos, es la idea. Y jinetes, y aquellos en caballos, dice que muchas naciones sí tenían jinetes y otros tenían carros, pero todos esos ejércitos mantenían una fuerza en la guerra súper abrumadora. Pero vienen ellos y dicen, nosotros no confiamos en carros ni en caballos, nosotros confiamos del nombre del Dios de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Es interesante que este pueblo sí tuvo memoria del Señor y sabían que la salvación solo era de Él y que esa salvación era la que potenciaba a David para seguir adelante. Por eso dicen, ellos flaquean y caen. Sí, estos enemigos cuando miraban que el poder de Dios se manifestaba a través de David, que era la salvación de él, sí caían y flaqueaban y caían. Claro, el temor les invadía, pues, porque literal la presencia de Dios iba con David. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, es cierto, aunque ellos sabían que la guerra dejaba siempre esos estragos amargos de matar y todo eso, ¿va? Pero ellos seguían en pie porque sabían en quién habían confiado. Muchas veces es cierto, es desalentadora las guerras, ¿va? Claro, nosotros, gracias a Dios, no hemos estado en una, ¿va? Primero Dios que no sea así, ¿va? Pero el escenario como se pinta, las guerras no son nada agradables. Imagínense estar peleando por matar a otro hombre, saber que se va a matar a otro hombre o que esa otra persona me va a matar a mí. Las guerras no son nada bonitas, pero ellos tenían que ir a la guerra porque ni modo, esas naciones no les iban a tener piedad. Ahí vemos la diferencia, miren, entre estas naciones malvadas y este pueblo y David. Pero estamos hablando de un pueblo obediente. Ellos sí lo hacían por defenderse, ellos defendían su territorio. Pero estas naciones no, estas naciones si hubieran invadido a Israel, las hubieran aniquilado. Así de sencillo. Y David no, David solo lo hacía como una defensa para que retrocedieran y no invadieran a Israel. Pero no vemos en la Biblia que David fuera un hombre que iba a invadir a una nación solo por matar y ¡bum, bum! A matarlos. No vemos. Si ustedes lo ven en la Biblia se darán cuenta que no. David no era ese tipo de hombre que andaba de ambicioso conquistando reinos. No, David no tenía eso. David solo defendía al pueblo hebreo, a la nación israelita de todo ataque. Y solo confiando en el Señor, sabiendo que el poder, la salvación, de que aquellos tenían esos carros poderosos y esos caballos, esos jinetes de guerra experimentados, ellos sabían que Dios era el único que los podía salvar, a pesar de que David tenía un ejército muy poderoso, a pesar de que David era un estratega muy bueno militarmente, que era un hombre guerrero, porque David era un hombre muy bueno para la guerra, a pesar de que era un pastor de ovejas, imagínense, cómo Dios lo preparó a él hasta en ese aspecto. Pero David sabía que no, aún así no podía confiar en él mismo, ni el pueblo tampoco. Solo confiaban en el poder de Dios, en la potencia salvadora de Jehová, o del nombre del Dios de Jacob. Y bueno, es triste, va a seguir hablando de esto, pero... Y no es antisemitismo, no lo podemos tomar por si alguien dice que es antisemitismo. No es antisemitismo, pero hay que decir la verdad. Vuelvo y repito, lo que está pasando en Gaza y en Israel, pues eso ya se pasó de la mano, eso ya es un ataque mal, bueno, sé que es difícil tocar eso, pero es un ataque malvado contra esa población. Prácticamente los quieren aniquilar. Sí, ellos tienen derecho a defenderse, nadie niega eso. Pero de los terroristas, sí, que acaben con los terroristas, porque los terroristas obviamente no son nada agradables, hacen cosas malas también, eso es indiscutible. Pero de la población, David no era ese tipo de hombre que iba a vengarse contra alguien solo. No, David no era así. David atacaba a los meros enemigos, eso sí, a los que verdaderamente, ese era David, ese era el rey, ese era el pueblo que oraba porque Dios defendiera a Israel y a su ungido, a David. Porque sabían que David era los líderes, era las personas que verdaderamente le querían hacer daño a la nación. A eso es que iba David. Al pueblo no, porque él sabía que el pueblo a veces era por
Aunque a veces es cierto, muchos de esas naciones odiaban a Israel. Sí, no lo vamos a negar. Posiblemente muchos de esos palestinos también odian, es cierto, pero toda esa población, vamos a pensar que toda la población, no podemos caer en eso también. Y muchos dicen, no, es que los palestinos los usan como, bueno, los terroristas de Hamas usan a esos civiles como escudos humanos. Pero entonces aquí es donde uno cuestiona una cosa también. Según se entiende, el Mossad es la mejor inteligencia, la agencia de inteligencia de Israel número 1. Es más, es considerada como la mejor agencia de inteligencia del mundo por el momento. ¿No creeré yo que ellos no se pueden infiltrar fácilmente en esas cosas y matar solo a los terroristas? Vaya, así como hicieron con los de Irán, por ejemplo. ¿Cómo se infiltraron en las bases de Irán y cómo mataron a ese montón de generales? Que por cierto, yo sé que esos generales de Irán no tenían buenas intenciones, posiblemente. No sabemos cuál sea el motivo, pero vaya, ¿cómo los mataron fácilmente? No pueden hacer lo mismo con esos terroristas, vaya, si fuera el caso, como hicieron con los del Líbano, que mataron a ese montón de terroristas con esos beepers que les dicen, con los celulares, que les explotaban en la cabeza. Imagínense qué inteligencia da esta gente. Tienen una inteligencia muy buena. Entonces, yo pienso que ellos pueden hacer lo mismo con esos terroristas. Pero ahí lo que se ve es como que están planeando algo malo para esa población. Yo sé que tocar esto no es nada bueno a veces, porque a veces es cierto, se cree que eso es antisemitismo, ¿no? Yo no estoy promoviendo el antisemitismo, ¿no? Aquí estamos hablando la verdad, aquí estamos comparando a la nación actual de Israel con esta nación que fue obediente al Señor, que solo pedían que el Señor los librara de sus enemigos, nada más. Y que ellos no buscaban venganza y matar a todos, no, ellos no tenían esas intenciones tampoco, no era el deseo de ellos, solo quería guardar a David. Y estoy hablando específicamente de Israel, porque estos salmos están hablando, estos dos salmos, David está hablando de la nación, una nación obediente que está clamando al nombre del Dios de Jacob, al patriarca de ellos. Y bueno, termina el salmo diciendo, ya vimos primero lo que le piden al Señor, que Jehová oiga en el día de la aflicción, que el Señor los sostenga de su santuario, que haga memoria de sus sacrificios, que le cumpla esos deseos, pero esos deseos que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sobre todo dice que ellos se van a alegrar la certidumbre que ellos tienen, como vimos en los siguientes versículos, de que Dios siempre enviaba la salvación a David, de que aunque aquellos tenían carros y caballos, ellos siempre iban a confiar en el Señor, porque sabían que la salvación venía de Dios. Y dice, salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Ese salva Jehová es como lo que usan muchos, pues esas expresiones de Dios te bendiga, o sea, sálvanos el Señor, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Obviamente que aquí sí ya se están refiriendo al Señor, al Dios de Jacob, a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ahora sí literalmente están diciendo, no, nuestro verdadero rey es el que está en los cielos, el que habita en el santuario, en Sion. Por eso dicen que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ya no están pidiendo por David ahora están diciéndole al mero rey. Aquí ya ellos sí están viendo a David solo como un virrey. Ahora el pueblo está reconociendo que el verdadero rey es Jehová. Por eso terminan diciendo que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Porque literalmente ellos sabían que David, aunque era un líder obediente y todo, pero no podían poner su confianza en David. Ahí sí, aquí en estas palabras ellos sí están viendo a David no como el rey, sino como un virrey, como un bigobernante que está representando al rey verdadero. Y por eso dicen que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y por eso dicen, salva a Jehová. Porque solo le piden al Señor que lo salve. Y es cierto, tenemos que reconocer que Dios ha usado a los judíos, fueron ese canal de bendición, bueno, y siguen siendo, porque a través de ellos, pues, Dios ha manifestado muchas cosas. No negamos que Dios tiene muchas promesas para la nación de Israel, a pesar de que ellos están alejados del Señor y no conocen al Señor, al Mesías, ellos están esperando según al Mesías. Pero a pesar de todo, Dios envió salvación a la nación de Israel. La creación del Estado de Israel en el año 48, 1948, eso fue
una cosa que despertó las alarmas de todos los teólogos y estudiosos de la Biblia, porque sabían que la profecía ya se estaba cumpliendo nuevamente, todo lo que nos dicen los libros de Apocalipsis, Daniel, cómo Dios volvió a reunir a la nación de Israel. En verdad, este pueblo aquí fue obediente y por eso Dios envió esa bendición y esa salvación. Y sobre todo que por medio de esa nación fue que el Señor nos envió a su Hijo, ese Señor Jesucristo que vino a morir por todos nosotros. En ese aspecto sí tenía razón Jesús cuando dijo: de la salvación vienen los judíos. Aunque claro, no vamos a decir que Jesús estaba refiriendo a que los judíos en sí dan la salvación, no. Él lo está hablando como de una forma gentilicia, es decir, representando a toda la nación, pero sabiendo que de la nación de Israel vino el Mesías, o sea, nuestro Señor Jesús, el Salvador, el que vino a darnos salvación, y que si lo invocamos Él nos va a salvar de nuestros pecados. Como dijo Pablo allá en Romanos capítulo 10, todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús será salvo. Ojo, todo aquel, ¿verdad?, que invocara el nombre del Señor será salvo. Tenemos que entender que para entrar al cielo es que tenemos que reconocer que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y el único que nos puede dar vida eterna. Y si verdaderamente ya le entregamos nuestra vida a Cristo, pues Él nos va a oír. Saben, este salmo, aunque habla específicamente de Israel, se puede aplicar a nosotros, la iglesia, también. Para comenzar, nosotros, la iglesia, siempre tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, No podemos permitir que el Espíritu Santo, o sea, no podemos dejar al Espíritu Santo a un lado tampoco. Recordemos que Jesús nos dijo que Él iba a enviar al Consolador para ayudarnos y también para que prediquemos el Evangelio. Para que cuando prediquemos el Evangelio no lo hagamos en nuestra propia sabiduría. Lamentablemente es triste ver que la iglesia quiere convertirse como el mundo dice, que para ganarse a los que no conocen a Cristo, a los mundanos, como que les dice, como les decimos. Hermano, ese es un error, que los líderes de la iglesia pensemos que al volvernos como los no creyentes los vamos a ganar. No, es mentira eso. Tenemos que invocar a nuestro Dios y que Él nos ayude, que hagamos como lo que el Espíritu Santo desea, como Dios desea que hagamos, que seamos guiados por Él y que prediquemos la verdad, por dolorosa que sea, pero que prediquemos la verdad. Ese es el verdadero evangelio. Predicarle a un mundo que está mal y que necesita perdón de sus pecados, no que se van a salvar por sus propias obras. Entonces aplica para nosotros, la iglesia, de que también nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, no en nuestra sabiduría, ni en nuestro intelecto, ni mucho menos en el montón de herejía que ha salido hoy, falsa, engañosa. Todos aquellos que se autoproclaman apóstoles, profetas y que dicen, sí, que el Señor me dijo esto y que aquello, y al final sabemos que esas son puras mentiras. Nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que poner nuestra confianza en el único Rey que nos puede ayudar a evangelizar. Y bueno, Dios sabe quiénes van a creer y quiénes no, pues esa es la verdad. Dios sabe cómo va a tocar esos corazones y quiénes van a obedecer y quiénes no. Pero nuestra misión es predicar el evangelio y orar, porque muchas almas conozcan al Señor. Esa es nuestra verdadera lucha. Aquí vemos a un pueblo de Israel, sí, peleando en el campo de batalla porque tenían que defenderse, obviamente, pero nuestra lucha, como dice Pablo, ya no es contra sangre y carne. Nuestra lucha ahora es pelear porque orar, porque Dios toque los corazones de las personas para que se arrepientan y conozcan a nuestro Señor y Salvador. Y bueno, les agradezco si se quedaron viendo esta parte de este Salmo 20. El Salmo 21 es una respuesta que Dios hace, es una respuesta que Dios dio. Les agradezco mucho y que Dios les guarde. Muchas gracias, y como siempre, denle un like, compártanlo, que eso, créanme, va a ser una bendición que lo puedan compartir. Y si pueden, coméntenlo también, no hay problema. Aquí estamos abiertos a los comentarios. Claro, tienen que hacer comentarios respetuosos, porque recuerden que
la plataforma pues censura todo eso, ¿va? Y bueno, les agradezco, que Dios les bendiga.